El día de hoy vamos a conversar sobre gestión administrativa. Esto lo vamos a desarrollar desde dos puntos de vista. Vamos a hablar lo vamos a tratar desde el punto de vista jurídico y también vamos a tratarlo desde el punto de vista catastral. Por eso esta exposición la vamos a trabajar en forma conjunta. Mi compañera Yenori Jara y yo, ambas funcionarias de la asesoría jurídica del registro inmobiliario, vamos a plantear esta exposición. Por eso es que lo hemos titulado la aplicación de medidas cautelares frente al saneamiento de la publicidad en asientos registrales y catastrales. Todo esto lo vamos a ver desde el procedimiento de gestión administrativa. Por esa razón, hemos dividido esta exposición en 4 puntos. Vamos a hablar primero de un marco jurídico para posteriormente hablar algunos conceptos importantes sobre inexactitudes en la publicidad registral. Vamos a conversar sobre medidas cautelares, vamos a ver cuáles son las típicas, cuáles son las medidas cautelares atípicas que desarrollamos o que consignamos en los asientos dentro del procedimiento de gestión administrativa. Y también vamos a conversar sobre una parte más práctica, que ya es el saneamiento de las inexactitudes. Dentro del marco jurídico que vamos a aplicar para empezar a conversar sobre ya el procedimiento de gestión administrativa, no podemos iniciar sin hablar del artículo número 1 de la Ley sobre inscripción de documentos en el registro público. Sobre todo en 2 aspectos muy importantes que vamos a conversarlos durante toda la exposición, que es la seguridad jurídica y la publicidad. Vean que el artículo primero nos habla que cuál es el propósito del registro nacional, pues es garantizar esa seguridad que les estoy conversando sobre bienes, sobre derechos inscritos con respecto a terceros. Y además, ¿cómo se logra pues esta seguridad o esta protección? Pues mediante la publicidad de esos bienes o derechos. Hay otra norma muy importante que es la reforma que se hace al artículo 2 de la Ley de Creación del Registro Nacional. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de este momento, de esta modificación que se le hace a esta norma, empezamos a ver un registro inmobiliario incluido tanto la propiedad inmueble como el catastro nacional. Y a partir de este momento, jurídicamente, podemos hablar de una unión de ambos, podríamos decir que institutos en uno solo, a partir de esta modificación que es del 2009. También es importante conversar o recordar un poco 2 características muy importantes que tiene el sistema registral inmobiliario. Partimos de que tenemos un registro que es declarativo, con efectos declarativos para publicidad a terceros. Sabemos que el registro inmobiliario, pues en el registro inmobiliario la inscripción no es obligatoria, sin embargo es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque necesitamos publicitar pues esa información a efecto de terceros. Y eso lo respalda pues normas del Código Civil, en la cual nos indican el 470, donde nos da pues el punto de partida para efectos de la oponibilidad a terceros de los documentos. Y también el 480 del Código Civil, donde nos dice específicamente, aquí nos habla ya de transmisión de los inmuebles, donde lo importante, o podemos hablar de contrato entre las partes en el momento que se da el otorgamiento sin la necesidad de la inscripción, pero sí es importante mencionar que a pesar de que no es obligatoria, sí es necesaria. Esto frente al registro u otros registros que tienen otros efectos jurídicos como los constitutivos, ahí sí podemos hablar pues que la inscripción sería obligatoria. Hay otra característica muy importante aparte de este registro que tiene efectos, como les digo, declarativos, y es la característica del catastro. Y aquí entonces vamos a empezar también a hablar de esa unión de ambas instituciones y sobre todo el catastro jurídico, que es una característica importante frente a los otros catastros, ¿verdad? Los catastros que podríamos hablar, los que son fiscales, que únicamente pues la registración
de los documentos se hace, o de los planos, se hace con un fin meramente fiscal municipal. Y en el caso de otros catastros, como los gráficos, que únicamente lo que quieren pues es registrar para efectos de tener una situación, una ubicación de los bienes inmuebles. Este catastro que estamos conversando y que forma parte del registro inmobiliario, pues es un catastro jurídico que tiene dos fines muy importantes. Volvemos a hablar el tema de la seguridad jurídica. Entonces, este catastro nos va a garantizar eso. ¿Cómo lo hace? Pues al pedir que esa descripción que viene en los documentos pues sea en forma exacta y precisa, y aquí vamos relacionando todas las exposiciones que hemos tenido los días anteriores, que nos dan pues certeza de que efectivamente cumplimos con ese objetivo. Y el otro tema que también pues es fin de este catastro, que es proporcionar pues el registro físico y literal y completo pues de todos los bienes inmuebles del territorio nacional. Y aquí lo relacionamos directamente con la información, como por ejemplo lo que acabamos de escuchar de Alejandra, de la conformación del mapa. Hay también dos normas a nivel de catastro, y aquí vamos partiendo de lo que es un poco más en la materia específica. Hay dos normas sumamente importantes también que hay que mencionar, que es el artículo 18 y el artículo 30 de la ley de catastro. La concordancia que debe haber entre la información del registro público y la información del catastro nacional. Debe ser uniforme esa información. Y también importante el artículo 30, en la cual se requiere la mención de un plano catastrado pues en los documentos que ingresan al registro para su registración. Aquí estamos ya hablando de documentos pues notariales, en los que es necesario pues la mención de un plano levantado o un plano de agrimensura, como lo dice la norma. Y también, por último, una norma importante mencionar en este marco jurídico es el reglamento de organización del registro inmobiliario. Este nos da ya la estructura, el modo de operación del registro inmobiliario. Fue publicado en la Gaceta el 13 de octubre del 2009, y aquí pues da todas las normas, tanto como les digo de estructura como de operación del registro. Este reglamento es muy importante porque ya en una forma específica hablamos ya del proceso, nos da las normas para poder aplicar el proceso de gestión administrativa. El artículo 3 nos habla de la finalidad, y vean que va muy relacionado con la primera norma que les mencioné, la del artículo 1 de la ley de inscripción del registro, porque va de la mano. Aquí la finalidad va a ser fortalecer esa seguridad inmobiliaria registral por medio de los efectos jurídicos de su publicidad. Y vean que aquí volvemos a mencionar dos aspectos sumamente importantes, que son el tema de la seguridad y el tema de la publicidad. Para efectos de las inexactitudes, porque es importante, como les digo, hablar de conceptos, tenemos previo a hablar de una inexactitud, pues tenemos que ver pues cuál es la base de la publicidad registral, o sea, cuál es la base, y el artículo 66 del reglamento del registro público pues nos indica claramente cuál va a ser la base. Tenemos partiendo de que es la información que va a estar contenida en los tomos, información que vamos a tener en los sistemas de procesamiento de datos, también en la digitalización y la microfilmación. Entonces, en estos sistemas debe haber una estrecha relación. Cuando no logramos o cuando no encontramos alguna inexactitud en alguno de estos sistemas, es donde podemos empezar a hablar de inexactitudes de la publicidad registral. ¿Cuál es el objetivo de esta publicidad, o que esta publicidad sea sana? Pues garantizar, dice la norma del 66, la unidad y la seguridad y congruencia de todos estos sistemas, que deben operar pues en forma estrecha y relacionada. Ya, como les dije, el reglamento de organización del registro inmobiliario pues nos da la estructura y nos da conceptos. El artículo 14 nos dice efectivamente, nos da una definición de lo que es una inexactitud, y nos dice que la inexactitud
va a ser una falta de concordancia entre la realidad jurídica o física y la información gráfica. Específicamente vamos a ver aquí, vamos a desarrollar, más adelante Yonori los va a ejemplarizar estas inexactitudes en la parte pues, práctica y gráfica. Las inexactitudes, continúa diciendo el reglamento de organización del registro inmobiliario, que pueden ser registrales o extrarregistrales, el origen de ellas. Cuando hablamos de inexactitudes de origen registral, encontramos tres tipos: las que son de errores involuntarios cometidos por el registración al momento de aplicar su marco de calificación. Aquí podemos, por ejemplo, hablar de errores materiales, que van a ser errores igualmente que comete el registrador, pues al momento de, por una falta de cuidado, en el caso de un error material, al momento de digitar. O también errores pues conceptuales, que ya serían, pues ahí sí habría un error en la aplicación del marco de calificación de fondo. Estos dos tipos de errores los podemos tomar como que son involuntarios. También hay errores originados de fallas del sistema informático, dice la norma. Sin embargo, todo el tiempo que yo tengo de estar laborando en el registro no los he pues encontrado y tramitado en una gestión administrativa. Sin embargo, el reglamento lo señala. Y pues también habla de que una inexactitud de origen registral puede ser una manipulación dolosa en la publicidad por parte de un registrador. Y es importante decir que a pesar de que la norma aquí lo regula, pues obviamente cuando se detecte una situación de estas, pues esto va directamente relacionado con un procedimiento disciplinario para el registrador. ¿Cómo se da el saneamiento de estas inexactitudes? Nos dice el reglamento. Este saneamiento lo puede hacer el registrador de oficio. ¿En qué momento lo podría detectar? Pues en el momento que él detecte que cometió un error. Lo autoriza el artículo 9 de la Ley de Inscripción sobre Documentos. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que eso lo puede hacer el registrador solo en los casos en que no vaya a afectar a terceros. Eso es muy importante. Y también cuando el documento pues esté internamente podríamos decir que en el registro. Ahora, el Departamento de Reconstrucción también es una posibilidad en la cual se puede realizar el saneamiento o solicitar el saneamiento en el caso de que lo detecte el usuario. En esos casos, pues el usuario que detecta que hay un error, una inexactitud, estamos hablando en este momento de origen registral, pues puede solicitarlo mediante una apertura de una gestión y el Departamento de Reconstrucción lo podrá realizar con las mismas, advirtiendo lo mismo del caso anterior, que pues no afecte esa corrección a terceros. En el caso de que no se pueda hacer la corrección de oficio por el registrador o que lo pueda realizar el Departamento de Reconstrucción al generarse una apertura de un caso, es cuando iniciamos un proceso de gestión administrativa, que igualmente puede ser de oficio o puede ser a solicitud de parte. Entonces, eso es un elemento sumamente importante de determinar que la gestión administrativa va a operar en el caso de que el registro de oficio no pueda realizar esa corrección en la publicidad. Ahora, las inexactitudes de origen extrarregistral, estas también pues las menciona el reglamento de organización o las define, y define que son de dos formas. Una puede darse por información inexacta de una realidad física, una descripción gráfica o jurídica del inmueble. Aquí también vamos a ver, Yonori nos va a explicar gráficamente cómo se ve un caso de una inexactitud que proviene, pues sería el caso de un levantamiento. Y en la información también, una inexactitud de origen extrarregistral en la información de documentos que son fehacientes conforme a la ley, que entran al registro y que son presuntamente falsas, pero nosotros no lo podemos determinar. O sea, el registrador no puede determinar por qué. Porque se presume, bajo la fe pública que tiene el topógrafo, igualmente si son documentos que ingresen a la corriente registral, que sean notariales, bajo la fe pública del notario, pues se presumen
que vienen correctos. Y aunque haya alguna presunción de falsedad, no lo puede determinar el registrador. En este caso podemos hablar tal vez de algún tipo de algún visado en el cual entra a calificación, un plano que ingrese a calificación y que se requiera pues un visado. El registrador, al operar el marco de calificación al documento, pues va a verificar en el sistema de información de planos que efectivamente el visado venga conforme a la declaración jurada que debe dar el profesional, y en este caso el plano pues se inscribirá. ¿Qué es lo que podría pasar en ese caso? Que posteriormente se detecte que el visado no fue otorgado por la municipalidad. ¿Y eso cómo el registro se enterará? Pues ya sea por medio del usuario o por medio de la misma municipalidad que informe al registro que no otorgó el visado. Entonces, eso es una inexactitud en la publicidad que es de origen extrarregistral, porque se presume que hay una falsedad, pero el registro no la puede determinar. Entraría a operar la gestión administrativa para efectos de investigar. ¿Cómo se hace el saneamiento de una inexactitud extrarregistral? Pues el mismo reglamento lo dice, solamente mediante una nueva inscripción. Y además, podría ser en el caso, como el registro no puede determinar, no puede declarar ni nulidades, ni determinar una falsedad en un documento, tendría que ser el juez a nivel judicial, pues el juez sería el que determine y el registro pues cumplirá con lo que indique la orden judicial. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito hoy. Como bien lo dijo Iris, el registro inmobiliario ha nacido de dos grandes registros iniciales, que era el catastro y el de bienes inmuebles, y esta charla ha venido a ejemplificar esa unión que hemos tenido. Ya Iris explicó bastante y ampliamente lo que es una inexactitud en la publicidad registral. Yo les vengo a dar dos ejemplos muy básicos sobre cómo se podría ver esas inexactitudes. El primero que les presento aquí es una inexactitud de origen registral con una inconsistencia 6. Ya nuestros compañeros han hablado del mapa catastral, solo para recordar que es una sobreposición total o parcial. En este caso es una doble titulación porque representan los dos el mismo inmueble. Se abre el expediente administrativo, el asesor que lo lleva hace el estudio pertinente y dentro de ese estudio se da cuenta que las dos fincas nacen con el mismo documento. Entonces, bueno, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo van a nacer dos fincas del mismo documento? A menos de que se hayan segregado dos en ese documento, estaría bien, si no algo está pasando. Él revisa el documento y ahí se da cuenta que no, solo se estaba segregando una finca en ese documento. Entonces hay algo que está mal. El registrador se equivocó a la hora de inscribir ese documento en la base de datos, duplicó la finca que estaban haciendo. Como ya bien lo explicó Iris, él hace el estudio pertinente que se puede hacer, revisa las fincas, si han habido movimientos, si hay un perjuicio a terceros y lleva todo el debido proceso en el expediente para llegar al final y a la determinación de que una de las dos fincas realmente nunca debió haber nacido, nunca existe y nunca existió. Entonces, mediante el artículo 472 y 474 del Código Civil, se cierra la finca. Con esto saneamos la inconsistencia que teníamos y la inexactitud. Vimos que fue un error involuntario de un funcionario del registro inmobiliario y se pudo sanear de oficio mediante el expediente administrativo que llevó todo el proceso. El segundo ejemplo que les traigo es de origen extrarregistral. Podemos ver, este caso es una inconsistencia 5, modificación 6. Nos habló bastante María sobre las inconsistencias y en este caso
La inconsistencia 5 es que hay una diferencia entre lo que indica el plano y lo que indica el asiento registral, y la modificación 6 nos indica que es en sus linderos. Podemos ver el plano que indica que al este está el río, perdón, al oeste. Me pasó lo mismo que al abogado que vio el plano. Al oeste está el río y al este está una sociedad. Cuando él ve el plano, equivoca esos linderos y lo pone al este, y al oeste pone la sociedad. Eso es de origen extrarregistral, es el abogado el que se equivoca a la hora de leer el plano. Y como bien lo explicamos anteriormente, la única forma de solucionarlo es mediante un documento que venga por otro abogado o el mismo, que venga a cambiar esos linderos y a hacer una unión inequívoca entre lo que indica el plano y el asiento registral. Ok, continúo. En el caso de las medidas cautelares tenemos pues las medidas cautelares que son tradicionales, que es lo que nosotros conocemos como la advertencia administrativa y la inmovilización. Y las no tradicionales, de las cuales no vamos a hablar en esta oportunidad, que sería la nota de prevención cuando son inexactitudes de origen extrarregistral, y el aviso catastral. Entonces, para hablar de medidas cautelares tradicionales, primero es importante decir que bueno, la nota de advertencia es la que se consigna a la apertura, al momento de la apertura de la gestión administrativa, y podría o no llevar a la inmovilización. O sea, son dos medidas cautelares pues diferentes, no son una depende de la otra, sino que cuando se consigna al momento de la apertura, que puede ser de oficio, ¿cuándo se genera la apertura de una gestión administrativa de oficio? Como les dije anteriormente, cuando el registrador detecta una inexactitud que no puede corregir de oficio, ni tampoco lo puede corregir el Departamento de Reconstrucción. Entonces, esa es la primera información que va a tener pues la Dirección de Registro Inmobiliario para iniciar la apertura de la gestión y la consignación de la medida cautelar, ya sea en asientos registrales o catastrales. Y también hay otra posibilidad de la gestión administrativa de oficio cuando se da el inicio de la parte interesada que informa al registro sobre la inexactitud, sin embargo simplemente informó y no continuó. Se detecta que efectivamente hay una inexactitud, que no se puede cerrar y no se puede dejar el expediente pues abierto, inconcluso o determinar el cierre, sino lo que se debe hacer si hay inactividad procesal de un gestionante, pues es continuarla de oficio. También la gestión administrativa, cuando no es de oficio, pues puede ser iniciada por parte interesada, de conformidad con las normas que determina el Reglamento de Organización del Registro Inmobiliario. La nota de advertencia va a ser la medida cautelar que se consigna dentro del proceso de gestión administrativa abierto. ¿Cuál va a ser el fin de esa nota de advertencia? Pues comunicar la existencia de ese proceso. Tanto como les digo en asientos registrales o catastrales. Esa advertencia se consigna con un número de expediente. Ese número de expediente es el número de referencia para que en el caso de los profesionales que ayuden al saneamiento, como lo vamos a ver más adelante, pues acudan a la dirección del registro a verificar el expediente. Esa es la forma correcta o el primer paso para el inicio después de un saneamiento de la inexactitud. También es importante mencionar que esa advertencia se va a mantener en la publicidad o en los asientos consignado mientras se investiga. Durante todo el plazo de la investigación se va a consignar. Y el efecto que tiene, pues es una publicidad noticia, no va a impedir pues la inscripción de documentos posteriores. Sin embargo, aquí es importante, sobre todo para las notas de advertencia que están consignadas en asientos catastrales y que en alguna manera pues a los topógrafos le impiden continuar muchas veces con
la registración de algún plano nuevo, porque una de las fincas que están relacionadas pues tienen consignada la advertencia administrativa. En el mismo sentido, el ingeniero topógrafo, el profesional, debería acudir a la dirección para verificar qué es lo que se está investigando en ese expediente y así lograr el saneamiento. En el caso de que no se logre el saneamiento, ya aquí hablamos de la inmovilización. Ahora, de la advertencia a la inmovilización hay un largo proceso que tiene etapas, sobre todo el tema de la audiencia. Digo largo en el sentido de que las etapas no las vamos a conversar el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, el tema de las audiencias es importante porque se pone en conocimiento quiénes son a los interesados de los asientos registrales, de los que la publicidad indica también, de que existe un proceso abierto de gestión administrativa a efectos de que acudan al registro con el fin de sanearlo. ¿Por qué? Porque si inició la gestión administrativa es porque no lo puede corregir el registro de oficio y requiere pues tanto de la colaboración de los interesados y también en la mayoría de los casos pues de los profesionales, ya sean topógrafos o sean notarios. Si no hay un saneamiento y logramos la inmovilización, podríamos decir que el proceso de gestión administrativa fracasó. ¿Por qué? Porque la inmovilización de un asiento catastral o registral nos limita o nos impide el tráfico jurídico de los documentos que continúan. Entonces, se dice que por oposición de los interesados a corregir después de dar las audiencias o porque la propia corrección o rectificación vaya a perjudicar a algunos terceros que adquirieron bajo la publicidad registral, es que se llevan a inmovilizar los asientos. En ese caso, se mantendrá esa inmovilización hasta tanto no se aclare el asunto vía judicial o las partes interesadas o afectadas lo autoricen. Muchas veces en la práctica, una gestión administrativa que inicia, se intenta lograr el saneamiento, las partes están notificadas, no logramos arreglarlo. Entonces, según el reglamento, debemos inmovilizarlos. ¿Qué es lo que pasa una vez que se da la inmovilización? Muchas veces las partes que no lograron ponerse de acuerdo para lograr el saneamiento antes, cuando tenía la nota de advertencia consignada en los asientos, cuando su plano o su finca la llevamos a la inmovilización, acuden al registro inmobiliario a arreglar, porque ya es como una medida pues más, podríamos decir, severa, en el sentido que no podría continuar pues los movimientos pues registrales posteriores. Esta inmovilización tiene dos características: su instrumentalidad, porque tiene que formar parte pues, de un proceso de gestión administrativa, y también su provisionalidad. A pesar de que no opera el instituto ni de la prescripción ni de la caducidad en una inmovilización, que ya eso fue resuelto a nivel de sala constitucional, y que no es un congelamiento tampoco de por vida del inmueble, es temporal, a pesar de que no operen esos dos institutos, porque se requiere, como les dije, cualquiera de las dos formas. Aunque dure muchísimo en el tiempo, ¿verdad? Es temporal en el sentido de que necesitamos que en algún momento las partes se pongan de acuerdo o que inicie un proceso judicial para que sea el juez el que determine qué va a pasar con esa inmovilización. Si las partes acuden a nivel judicial porque administrativamente no se pudieron poner de acuerdo, pues será el juez el que determine y le indique al registro pues qué deberá hacer. Esta inmovilización también es importante mencionar que el fin va a ser pretender evitar que otras personas o terceros salgan perjudicados de la inexactitud. ¿Por qué? Porque para llevar a la inmovilización un asiento catastral o registral, efectivamente determinamos que hubo una inexactitud. Entonces, el efecto que va a generar o el fin de la inmovilización es que no vengan otras personas también a ser perjudicados al amparo de esa publicidad registral. Y aquí les relaciono lo primero que les mencioné con respecto a que la publicidad registral debe pues, ser sana, y eso es lo que trata de investigar y de arreglarse en el proceso de gestión administrativa, y también
pues fortalecer el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que no vamos a continuar con la inexactitud afectando a terceros. El tema de la tutela jurisdiccional, sobre todo es importante mencionarlo porque hay aspectos en los que no puede el registro a nivel administrativo resolverlos. Entonces ahí es donde entra el tema de los procesos judiciales. El juez en este caso podría declarar, según lo que nos dice el Código Civil, la invalidez de una inscripción. El registro no puede invalidar ni sus propios actos. Tampoco puede el registro pues cancelar un asiento que sea definitivo, que esté vigente, en el sentido sin tener ninguna, por una inexactitud, sería porque no cumple pues con alguna de las situaciones legales o normas que estén establecidas. Y tampoco puede el registro declarar un mejor derecho de propiedad. Eso lo va a determinar en el caso de que hayan gestiones administrativas en los cuales se tenga que determinar quién tiene una titularidad mejor, en el caso de dobles inmatriculaciones, por ejemplo, pues eso lo tendría que determinar un juez. El tema del aviso catastral, les decía que además de ser una medida que es atípica, sí es importante que la mencionemos, sobre todo porque, aunque no entra dentro del proceso específicamente de gestión administrativa, sí forma parte de la publicidad que se le da a terceros de la existencia de inconsistencias. ¿De cuáles? De las que publicita los levantamientos catastrales, sobre todo en lo que hemos hablado de mapa catastral. Entonces, cuando el mapa catastral detecta las inconsistencias de las cuales han venido hablando los compañeros administradores de mapa, pues el registro inmobiliario genera también la apertura de un expediente en los cuales se consignará sobre los asientos registrales o catastrales un aviso catastral. Este tiene los mismos efectos que tiene la advertencia, no la inmovilización, la advertencia, en el sentido de que brinda pues publicidad noticia. ¿Con qué fin? Con que las partes de la misma manera acudan al registro una vez que encuentren publicitadas estas medidas cautelares en sus asientos y lograr el saneamiento. Ok, yo les traigo 5 ejemplos de cómo se puede sanear algunos expedientes administrativos que han estado en la asesoría jurídica. Antes quisiera hacer hincapié en que todo saneamiento debe ser acorde a lo que hay en campo. Debemos tener claridad de qué es lo que hay en la realidad física para poder venir y plantearlo en el registro inmobiliario. Nosotros en el registro inmobiliario trabajamos con documentos, como ya habló una compañera en otra charla, muy pocos casos se van a verificar a campo y por eso necesitamos la vista y los ojos de todos ustedes, compañeros, que ustedes nos traigan esa información, que ustedes nos digan qué es lo que hay en la realidad física para poder venir a sanear. Lo primero que quiero hacer hincapié es en el artículo 21, donde nos habla sobre el estudio previo. Hemos hablado incansablemente sobre el estudio previo y la necesidad que tenemos de que los profesionales en topografía realicen ese estudio antes de venir a presentar un documento, antes de venir a hacer cualquier movimiento aquí. Quiero recalcar que el legislador en esta norma nos guía a cómo hacer un saneamiento. Podemos ver que él nos dice que el agrimensor comprobará lo que está en el registro inmobiliario. Entonces, es el primer paso, es venir a ver qué hay, qué es lo que tenemos, revisar los asientos catastrales y registrales. El segundo paso lo habló Jessica en su charla, que es la conciliación, conciliar la información. Ok, ya fuimos, ya vimos que teníamos, ahora la conciliamos para ver
qué es lo que tenemos y cuál es la inconcordancia que nos está dando. Lo otro que nos viene a guiar el legislador en esta norma, en este artículo, es que debemos verificar los planos catastrados, como lo vemos aquí. Entonces nos dice verificar los planos catastrados, pero no se queda solamente ahí, viene y nos dice cualquier otra información. Y ahí es donde nosotros, los topógrafos, tenemos que empezar a leer y a estudiar, porque a veces nos quedamos solo con la parte gráfica. No podemos, ya en este registro inmobiliario no podemos quedarnos solo con la parte gráfica. Debemos empezar a ver la parte literal, debemos empezar a ver las fincas y empezar a estudiarlas y a entenderlas, porque sí es una falencia que tenemos en las universidades, en la cual no nos explican qué es una finca, qué es un asiento registral, qué es una advertencia, que eso creo que solo en la UCR, que tenemos a la licenciada, que ya me estaba haciendo ojos, que nos da un poquito. Yo no tuve el placer de tener esa bendición, pero creo que mis compañeros que vienen ahí detrás la van a aprovechar bastante. Entonces podemos ver cómo este artículo es riquísimo y nos guía a cómo realizar un saneamiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el topógrafo para venir a sanear un expediente? Muy sencillo. El artículo 21 nos lo dijo: venir al registro inmobiliario, revisar qué hay en el expediente, verificar las fincas que están ahí, quién es la problemática, cuál es, por qué. Entonces, es agarrar el expediente, que es largo, grande, pero tenemos que sentarnos y tomar un ratito para leerlo, estudiarlo. Y si no entendemos algo, llamar al asesor. Él está ahí para ayudarnos y explicarnos cualquier cosa que no entendamos. Y ya cuando hagamos este estudio, ya cuando verifiquemos, ya cuando hablemos con el asesor, entonces sí, tomemos una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a sanear? A veces creemos que todo se soluciona con un plan. Y mucha gente, muchos usuarios llegan y dicen: es que yo ya hice el plano, ya, se saneó. No, a veces esa no es la solución. Puede ser un documento, puede ser un informe técnico, puede ser un plano, puede ser una escritura, cualquier cosa. A veces hasta un error, como vimos anteriormente, a veces puede ser hasta un error de un compañero del registro. Entonces, debemos determinar realmente qué es el saneamiento y cómo lo vamos a hacer. Siempre haciendo hincapié en que debe ser con vista a lo que nos indica y lo que podemos ver en la realidad física. Ya entrando a los ejemplos, el primer ejemplo, una doble inmatriculación, un plano en 2 fincas. Todos diríamos: ¿cómo se sanea eso? Muy sencillo, como les dije. Primero hay que ver qué fue lo que pasó. La finca 181.560 nace en el 79 por un trámite de información posesoria, pero nace sin plano. Posteriormente, en el año 2008, le segregan la finca 436.882 y a esa finca sí nace con plano, nace con ese plano del 97 que podemos ver ahí. Posteriormente, en abril del 2008, vienen y hacen un movimiento registral y utilizan otra vez ese plano y lo llevan a la finca madre. Ahí nos genera la doble inmatriculación. Peor a esto es que se hace una rectificación de medida para abajo y no sabemos qué fue lo que pasó con esa área. ¿Cómo vamos a sanear esto? 3 posibles soluciones. Depende. ¿De qué depende? De lo que haya en la realidad física. La primera, la finca madre utilizó el plano que no le correspondía y ella se ubica en otro lugar. Podemos ir a campo, encontramos a la finca hija y la finca madre la encontramos a 100, 250 metros colindando. Podemos ubicar a las 2. Sencillo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a los registros inmobiliarios, revisamos si esa finca madre tiene un plano que la describa. Si la tiene, entonces vamos y lo verificamos a ver si lo podemos llevar al mapa catastral, si cumple con las tolerancias, y después
Si verificamos todo esto, lo podemos llevar al asiento registral, se nos saneó. Segunda ejemplo, en el campo solo existe una finca. ¿Qué podemos hacer? Verificar qué fue lo que pasó, si fue un error registral, si fue que se equivocó el notario, hacer la segregación o la rectificación de la finca madre y verificar si con el cierre de esa finca, si no hay movimientos, una de las dos se puede cerrar, si no hay perjuicio a terceros, quién es el que está en campo, si es la finca madre, si es la finca hija, si está a nombre del mismo propietario. Después de hacer todo este análisis, entonces, ¿qué podemos hacer? Cerrar una de las dos y se solucionó. Muy sencillo. La tercera es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque la rectificación de medida nunca se debió de realizar y la finca madre existe y su área que se hizo, que le rectificaron, perdón, sí existe y usted va al campo y ve la finca madre y ve la finca hija y esa finca madre debe tener el área que le quitaron. Entonces se debe hacer para atrás ese movimiento, llevar ese movimiento para atrás y entonces ya cuando volvamos la finca madre a su área original que tenía, entonces ahora sí, volvemos a reiterar los pasos anteriores, verificar si hay un plano que venga a describir esa finca madre con su área, verificar si lo podemos llevar al asiento registral y lo podemos llevar al mapa catastral, perdón, o si nos genera alguna contradicción y si eso no funciona, entonces ahora sí. Entonces ahora sí vamos, sacamos nuestro equipo, nos lo echamos al hombro y nos vamos a medir. Medimos la finca madre teniendo claro que hay que dejar esa hija por fuera y no vamos a meterla en nuestro levantamiento. Después de que llevamos, vamos, medimos, traemos el plano aquí, lo inscribimos y importantísimo, siempre llevar el plano al asiento registral. No se acaba el problema inscribiendo un plano. Hasta que no se lleve al asiento registral, no terminamos el saneamiento. En el segundo caso es muy parecido al anterior, pero ya el mapa pasó por ahí. Ya el mapa nos hizo gran parte del trabajo. Entonces, tenemos un predio con inconsistencia 8, ya nos explicó María que la inconsistencia 8 es que ese plano a una de las dos sí le corresponde y a la otra no. ¿Cómo hizo el mapa para determinar eso? Pues este es un sencillo ejemplo en el cual el plano está colindando con el fin de calle pública. Como podemos ver en la imagen de la par, la finca en rosado no está colindando con el fin de calle. La que colinda es la finca que está ahí en un color cafecito amarillo, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace el mapa? La finca que está en café la deja compatible y a la finca en rosado le viene y le pone una inconsistencia 8. ¿Cómo vamos a sanar eso? El mismo procedimiento, reitero, y ustedes van a decir que necia, pero no, es que es lo mismo. Si aprendemos este procedimiento podemos sanear absolutamente todo los expedientes. Es estudiar el expediente, verificar si hay un plano que describa la finca, si no hay un plano que describa la finca, hacemos el levantamiento. Este es un plano viejísimo que en su momento nos representaba a todas esas fincas y sabemos que ese plano, dentro de esa figura estaban esas 7 fincas. ¿Qué es lo que pasó? Pues ese plano, 5 de esas fincas se reunieron en una, en la 116.395 pero nunca le metieron un plano tampoco a la finca y ahí se quedó. Posteriormente, la otra finca que estaba ahí en el mapa sigue en la base de datos, no ha tenido un plano que la describa, no ha llevado movimientos y ella está ahí tranquila. Pero viene la otra finca que esa está en la base de datos, pero en algún momento llegan y le
llevan ese plano al asiento registral. Una cosa muy particular es que no le hacen la rectificación de medida. Entonces, no podemos hablar en este caso que es una sobreposición o una doble titulación, porque esta finca no está agarrando el área de las fincas y llevándosela para ella misma, sino que está utilizando un plano que no le corresponde. ¿Cómo vamos a sanear esto? Lo mismo, buscarle un plano a cada una de las fincas que las individualice. Si no lo encontramos, entonces vamos a hacer el levantamiento. Si lo encontramos, lo verificamos siempre, verificar si ese plano nos va a generar contradicciones parcelarias. Si existe mapa catastral ya es más fácil porque nada más lo montamos y vemos cómo está el estado parcelario, pero si no, vamos a tener que hacer una conciliación jurídica de todas las colindancias y hacer un pequeño mosaico de la zona para determinar si esos planos que estamos encontrando en la base de datos nos va a generar alguna contradicción con lo que ya hay. Si todo eso no nos funciona, levantamos el plano y siempre lo llevamos al asiento registral. Caso igual al anterior, pero en este caso, como les expliqué anteriormente, ya el mapa nos hizo la mitad del trabajo. Ya el mapa vio que hay un plano que era para reunión de fincas. Entonces, agarra, hace un solo predio y en ese predio le ponen inconsistencia 10 y se puede verificar que ahí se encuentran esas dos fincas. La misma solución que las anteriores. Buscar plano, llevarlo, verificar si se puede utilizar, llevarlo al asiento. Si no hay, pues hacer planos de las fincas individuales. Y ya para terminar, en este último caso, el predio con inconsistencia 3, modificación 9. En la finca y el plano, si tienen una relación, entre ellos no tienen ningún problema, las áreas concuerdan, el plano, los linderos y todo, pero tiene un error de serie lineal. El mapa catastral le pone una inconsistencia 3, modificación 9. Este es más sencillo que los anteriores porque la única solución que vamos a tener es hacer un plano nuevo que cumpla con las tolerancias y inexactitudes que describe el mapa catastral o el reglamento. Para terminar, solo recalcar este procedimiento que nos lo dio el legislador en el artículo 21, siempre hacer el estudio previo, después verificar si hay planos catastrados que nos ayuden a sanear estas inconsistencias. Si tenemos ese plano, entonces verificar si cumple con las tolerancias, con las exactitudes, verificar si lo podemos llevar al mapa catastral, si nos genera contradicciones parcelarias. Y si eso no funciona, entonces sí, hacer el levantamiento catastral, llevar el debido proceso de la calificación y posteriormente llevarlo al asiento registral. Un placer haber estado con ustedes. Los insto a hacer ese estudio previo, a acercarse a la asesoría jurídica con mis compañeros asesores y con mi persona. En cualquier momento les podemos ayudar, les podemos aclarar las dudas que tengan y ayudarlos a sanear estas inexactitudes, porque como bien lo dijo Iris, llegar a la inmovilización para el registro inmobiliario es un fracaso. La idea es que todas las fincas estén libres y pueda el tráfico inmobiliario seguir adelante. Muchas gracias.